especial para todas las personas que nos acompañan en el video de hoy y por supuesto a todos nuestros suscriptores de América Latina y de otros lugares. En el contexto que estamos viviendo a propósito del fallecimiento del Papa Francisco y de la elección del nuevo Papa en Roma, hemos considerado importante en este ciclo que hemos venido desarrollando con respecto a la historia de América Latina, sus grandes acontecimientos, ocuparnos de las relaciones entre el papado, los distintos papas, y América Latina. Estas relaciones prácticamente comienzan desde el inicio del descubrimiento. Y a partir del momento en que Colón descubre nuevas tierras y regresa de su viaje, del primer viaje, en 1492, se detiene en Lisboa, Portugal, para, como decimos vulgarmente, sacarse el clavo con respecto a Juan II de Portugal, que no le había querido apoyar en su idea del viaje hacia el occidente para descubrir o llegar a Zipango, el Japón, a China, a la India, etc. Lo cierto es que Juan II considera que ese descubrimiento de Colón se encuentra dentro de los límites establecidos por un viejo tratado que ha sido firmado entre España y Portugal, el Tratado de Alcazovas, tratado pues que surge a partir del momento en que España descubre las Islas Canarias, y por consiguiente dentro de esa delimitación marítima Juan II considera que los descubrimientos de Colón se encuentran en esa delimitación. Juan II entonces arma un ejército, pretende defender pues por la vía armada sus derechos. Por el contrario, Fernando el Católico, cuya astucia, su habilidad gubernamental, Maquiavelo alaba en El Príncipe, decide acudir al Papa para que arbitre este diferendo entre España y Portugal. Se trata del Papa Alejandro VI, el famoso Papa Borgia en italiano, pero Borja en castellano, que no es un árbitro ni mucho menos imparcial. Alejandro VI es valenciano, es decir, es español, y por otro lado, pues su hijo mayor, Juan, al cual él adora, es su hijo preferido, se ha comprometido en matrimonio con la prima de Fernando el Católico. Por consiguiente, pues no se trata de un arbitraje ni mucho menos imparcial. ¿Qué decide el Papa Alejandro VI? Toma el globo terráqueo, traza una línea, que además es una línea irregular porque no están en el mismo eje, entre las Islas Azores y las islas de Cabo Verde al frente del África. A partir de esa línea, 100 leguas de esa línea, todos los territorios que se descubran van a ser de España, es decir, a partir de la línea hacia el oeste, y de la línea hacia el este van a ser de Portugal. La famosa donación alejandrina, como la llaman los españoles, se conformó, se configuró a partir de 4 grandes bulas. La bula que se llama Inter Cetera, 2 bulas Eximie Devotionis. Estas bulas son muy importantes porque en estas bulas Alejandro VI revoca el Tratado de Alcazovas, lo cual es algo increíble, ¿no? Un papa decide revocar un tratado entre los estados. Y una última bula que se llama Dudum Sequendum. Juan II no considera justo la determinación del Papa y solicita una negociación directa con España.
Esas negociaciones son muy arduas, difíciles, pero finalmente en Tordesillas, cerca de Valladolid, se firma el tratado de este nombre, Tratado de Tordesillas, donde hay una pequeña diferencia con respecto a lo acordado por el Papa, porque esta línea, inicialmente trazada por él, se va a correr un poco más, unas leguas más adelante, ya tocando la costa de Brasil, y más adelante Portugal va a ir corriendo esa línea, alegando que la delimitación había sido muy imprecisa, hasta que realmente Portugal se queda con prácticamente todo el territorio de lo que hoy es Brasil. Bien, Alejandro VI no reconoce el tratado, es un desconocimiento a su voluntad, pero su sucesor, Julio de la Rovere, que es un cardenal que había sido enemigo de Alejandro VI, el terrible Julio II, un papa guerrero, que cubierto de sangre celebra la misa, porque hace la guerra contra muchos estados italianos, buscando ampliar los territorios pontificios, es el protector, entre otras cosas, de Miguel Ángel, aprueba el Tratado de Tordesillas con una bula que se llama Quo Bono Pacis, en favor de la paz. Bien, el filósofo y teólogo dominico Francisco de Victoria, que es el personaje al cual se atribuye el nacimiento del derecho internacional, no reconoce que ese tratado sea título válido para la presencia de España en el continente americano, es decir, en el Nuevo Mundo. En su tratado de 1536, de Victoria dice: ni el dominio político del emperador, en este caso Carlos V, que ya era el rey de España, Carlos V de Alemania y primero de España, ni el dominio político del emperador eran títulos legítimos para la ocupación del Nuevo Mundo, ni desde luego el poder espiritual del Papa. Con respecto al poder espiritual del Papa, dice Victoria, tampoco es señor temporal o civil en todo el orbe. Es decir, en el fondo, el Papa, cuando da la famosa bendición Urbi et Orbe para la ciudad de Roma y para el mundo, aquí Victoria está desconociendo ese poder temporal sobre el mundo, sobre el orbe. Bien, de todas maneras, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo se va a realizar bajo conceptos jurídicos como el res nullius, entender que estas tierras no tienen dueño, son tierras deshabitadas, cuando tenemos un grupo de comunidades indígenas que habitan en este territorio. Sin embargo, se considera que es res nullius, que por lo tanto España puede ocupar estas tierras, y eso da lugar a lo que se llamó la famosa doctrina del descubrimiento, que justificaba la ocupación de estas tierras a pesar de que existieran grupos indígenas que eran sus habitantes originales. Esta famosa doctrina del descubrimiento pues ha sido desconocida, ha sido revocada, llamémoslo así, por el Papa Francisco cuando se celebró el famoso Sínodo de la Amazonía en octubre de 2019. Es decir, revocó esta famosa doctrina que rigió durante el descubrimiento 500 años después. El segundo momento de las relaciones entre el papado y América Latina se produce a partir de la esclavitud de los indios. Y aquí va a jugar un papel importante el Papa Paulo III, cuyo nombre era Alejandro Farnesio. Él era hermano de Julia Farnesio, una de las amantes o la última amante del Papa Alejandro VI. Entre otras cosas, digamos que los papas de este periodo del siglo XVI, del Renacimiento, todos tenían amantes y tenían hijos ilegítimos, etc.
Pero realmente lo que escandalizó a la iglesia con respecto al Papa Alejandro VI fue que trajo a sus amantes a vivir en el Vaticano con él. Entre otras cosas, la última que fue Julia Farnesio. Hay una serie de cartas de amor de él, apasionados, etcétera, etcétera. Bien, este Papa Pablo III pues había sido hecho cardenal muy joven a raíz de sus relaciones con su hermana, las relaciones de ella con el Papa. Y curiosamente este Papa de vida disoluta, con 4 hijos ilegítimos, etcétera, fue el que inició la reforma de la iglesia para enfrentar al protestantismo. Él fue el que convocó el concilio de Trento, que inició la reforma de la iglesia, una de las tantas reformas que ha tenido la iglesia a raíz del comportamiento de los curas y de los papas, etcétera. Siempre se ha hablado de reformas, esta no fue la última. Y además, pues creó la famosa Inquisición romana, cosa que no existía en Roma, no existía Inquisición. La Inquisición estaba en España y en Portugal. Sin embargo, él crea la Inquisición romana para perseguir pues a los herejes protestantes, y inicia también el famoso índice de libros prohibidos, que condenan con penas de pecado mortal a los católicos que lean determinados libros. En ese índice aparece condenado ni más ni menos la Divina Comedia de Dante Alighieri. Claro, porque es que en esa comedia aparecen muchos papas que Dante coloca en el infierno. Se ha producido pues el descubrimiento de América, ha comenzado la conquista, han comenzado los atropellos, los horrores, la esclavitud contra los indígenas, y muchos clérigos comienzan a levantar su voz con respecto a estos atropellos y violaciones de la dignidad de los indígenas, entre ellos, por supuesto, Fray Bartolomé de las Casas, pero fueron muchos los clérigos que incluso dirigieron cartas al Papa quejándose de esta situación. Entonces el Papa finalmente, Pablo III, en 1537, dirige un breve al arzobispo de Toledo, que es el primado de la Iglesia española, en la cual considera que hay que acatar la orden del emperador, que en 1528 ha prohibido la esclavitud, y añade además en ese breve que se condenará con excomunión a cualquiera que esclavice a un indígena. En julio de ese mismo año, el Papa Pablo III produce su famosa bula Sublimi Deus, en la que sostuvo: haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegaren al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, y no deben ser reducidos a ningún tipo de servidumbre. De manera que aquí expresamente el Papa condena la esclavitud de los indígenas, recogiendo la prohibición del emperador Carlos V de 10 años anterior, que con su cédula real de 1528, que ha prohibido la esclavitud de los indígenas. Para el Papa, el destino de esta libertad de los indígenas es la conversión al cristianismo. Y aquí hay una cosa importante, y es lo siguiente: muchos conquistadores retrasaban la predicación, retrasaban la evangelización para que los indígenas pudieran ser esclavizados, porque un cristiano no podía ser esclavo. Entonces, ¿qué hacían los conquistadores? No dejaban llegar a los clérigos a predicar a los indios para que se convirtieran, porque necesitaban tenerlos esclavizados. El primero que hizo que utilizó ese procedimiento fue ni más ni menos Colón, en la Española. De manera que si los indios son libres, es para que sean cristianos.
Los indios, dice él, como verdaderos hombres, aquí se reconoce claro que son seres humanos, seres inteligentes, seres racionales, no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino, según se nos ha informado, corren con prontitud hacia la misma. Yo no estoy seguro si ya había ocurrido el fenómeno en este momento de las conversiones masivas que se producen en la Nueva España, en México. Se habla de conversiones de 6, de 7 millones de indios que entran a convertirse, que quieren ser bautizados, que quieren entrar al cristianismo. Y entonces los clérigos, los frailes que comienzan a bautizar a los indígenas, pues son tantos que deciden unos bautismos express, es decir, prácticamente sin ninguna instrucción religiosa, ninguna catequesis, y además pues toman un indígena para evitar ese cansancio de estar echando agua a cada indígena en ese número tan grande. Cogen a un solo indígena, a él le echan el agua, viene el rito pues del bautismo, y con eso todos los demás indígenas quedan bautizados. Esa práctica es denunciada por algunos frailes y el Papa Pablo III la autoriza. Es decir, también el Papa aquí tiene que ver con América en el término de la evangelización. Bueno, sabemos que la prohibición de Carlos V con respecto a que no había posibilidad de esclavizar a los indígenas, y desde luego la prohibición que reitera el Papa Pablo III, pues no se cumplió realmente. Durante mucho tiempo los indígenas siguieron siendo esclavizados, incluso marcados con hierro, y realmente se justificó siempre que los indígenas hacían la guerra, que eran salvajes, que eran caribes. Claro, el término caribe se fue aplicando a muchos indígenas para justificar la guerra y para justificar su esclavitud. Prácticamente hasta finales del siglo XVI podríamos decir que la esclavitud de los indígenas cesó totalmente en el continente. Los papas y la independencia. Este es otro tema muy poco conocido. ¿Cuál fue la relación de los papas con el proceso de independencia que comprometió a los criollos americanos en el proceso de separarse de España? Bien, lo que hay que decir en primer lugar es que hubo condena a la independencia por parte de los papas que contemporáneamente ejercieron el pontificado, comenzando por Pío VII. Pío VII en 1816 dicta un breve Exi Longissimo, que se traduce aunque inmensos, en el cual sostuvo que uno de los más hermosos y principales preceptos de la religión cristiana es la sumisión a las autoridades superiores, que esa desobediencia que estaban realizando los criollos que se independizaban de España, que luchaban contra España, que esa desobediencia ha conducido a la conmoción que sufren esos países. Insta el Papa a los arzobispos y obispos y demás religiosos a mostrar a los fieles las terribles y los gravísimos perjuicios de la rebelión, máxime cuando se dirige contra las singulares virtudes de nuestro carísimo Hijo en Jesucristo, Fernando, vuestro Rey. Esas virtudes de Fernando VII son las siguientes. Fernando VII, cuando está preso por Napoleón en Francia, muestra una enorme admiración por el emperador, lo felicita por los éxitos militares en la conquista de España frente a la rebelión del pueblo español que no quiere someterse al dominio francés. Fernando lo felicita.
Y además, con esa enorme admiración por el corso, le pide que lo declare su hijo. Esas son las grandes virtudes de las cuales habla el Papa de don Fernando el XIV, de don Fernando, rey de España, Fernando VII. Rey que los españoles han llamado rey felón, porque fue un rey que el pueblo español, en medio de la rebelión contra los franceses, anhelaba que llegara. Y cuando llega, traiciona a ese pueblo, deroga la Constitución democrática de 1812, la Constitución de Cádiz, la llamada PEPA, y declara el absolutismo. Se declara rey absoluto, revocando cualquier decisión que limitase el poder. Anula las Cortes, por ejemplo. Bien, parece que sin duda influyó mucho en el Papa para condenar la independencia que se estaba produciendo en América, la presión, por supuesto, del gobierno español y sobre todo del embajador de España, un señor Antonio Vargas Laguna, que se dice era un fanático absolutista y quien al parecer le proporcionó al Papa la minuta para que redactara el famoso breve condenatorio que acabamos de mencionar. Después tenemos a León XII. León XII ejerce el pontificado entre 1823 y 1829. Este Papa expide una encíclica, esta no es un breve ni una bula, es una encíclica. Hay que decir que las encíclicas son documentos papales en los cuales se sienta una doctrina, un dogma o una doctrina moral. En esta encíclica que se llama Ecce Yandiu, hace ya tiempo, quiere decir, se produce o la expide el Papa en septiembre de 1824, pocos meses antes de la batalla de Ayacucho de 1824, que es en diciembre, cuando se produce la total independencia de América hispana del dominio español. Es decir, prácticamente terminando ya la independencia, se produce una nueva condena y ya a través de una bula de León XII. Esta encíclica trata de justificar el retorno al absolutismo de don Fernando VII. Fernando VII sufre en 1820 la famosa rebelión de Riego, el coronel Riego, es un coronel que iba a dirigir las tropas para una nueva reconquista después de Morillo, Pablo Morillo. 12.000 hombres iban a llegar a América y Riego se rebela contra el rey. Esa rebelión produce una adhesión de otras fuerzas militares y finalmente el rey tiene que someterse nuevamente a la Constitución de Cádiz de 1812, termina el absolutismo por consiguiente y se abre un periodo de 3 años que se llamó el Trienio Liberal, ese periodo donde vuelven a haber libertades en España y los que habían pretendido imponer en las ideas liberales y la democracia vuelven a España y hacen parte del poder, entran al poder político, gobiernan con el rey. Y es este periodo termina este periodo cuando Luis XVIII, que es hermano de Luis XVI, que ha sido decapitado en la Revolución Francesa, Luis XVIII es restablecido en el poder cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, y este rey ordena, en virtud del pacto de la Santa Alianza de las potencias absolutistas europeas que quieren acabar con todo tipo de revolución liberal, Luis XVIII invade España con un ejército francés, se llaman los Hijos de San Luis, e imponen nuevamente el absolutismo, es decir, reponen a Fernando VII como rey absoluto. Y el Papa en esta encíclica justifica ese retorno al absolutismo de el rey Fernando VII. Y de paso, entonces habla de
la independencia de América, que la condena, habla de que esa rebelión es cizaña, que ha atentado contra la tranquilidad de los pueblos, condena la difusión de libros y folletos incendiarios que pretenden hacer odiosas a ambas potestades, la civil y la eclesiástica, y de nuevo este Papa llama a los obispos y demás religiosos que deben dedicarse a esclarecer a su grey, es decir, a los fieles, las augustas y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy amado Fernando, rey católico de España, cuya virtud hacen anteponer al esplendor de su grandeza el lustre de la religión y la felicidad de sus pueblos. Definitivamente, pues, la encíclica exhorta a los fieles americanos a regresar de nuevo a la obediencia a España, al rey español. La encíclica es expedida pues en un momento realmente inoportuno, cuando ya la independencia se ha consolidado, la batalla de Ayacucho. Y entonces el Papa se da cuenta de que ha cometido una torpeza con esta condena y en una forma muy sutil comienza a establecer relaciones con los nuevos estados americanos, con las nuevas repúblicas que han surgido de la independencia. Y es así como en una carta que dirige al general Santander, que es en ese momento el vicepresidente de Colombia, le dice que acepta a los candidatos que han propuesto para las diócesis de Santa Fe, de Santa Marta, de Caracas, de Quito, de Cuenca, de Charcas en Bolivia, que pronto, dice el Papa, serán designados obispos. Entonces, este Papa, que ha condenado tajantemente la independencia, ahora comienza a entenderse con los nuevos gobiernos y a aceptar, claro, los obispos que son recomendados por los gobiernos, tratando, por supuesto, de recuperar el papel que la Iglesia tenía en la época colonial. Pero peor de inoportuno es el caso del Papa Gregorio XVI, que gobierna entre 1831 y 1846 la Iglesia Católica. Cuando emite también una encíclica, ya hemos dicho la importancia de las encíclicas en comparación a los brevis o a los bulas, que se llama Viravi Vos, he visto, que no obstante haber quedado consolidada la independencia de América, insiste en los males que esta ha provocado. La caída del poder legítimo ha producido la ruina del orden público, la pérdida de los principios. El documento de Gregorio XVI, pues, ataca los principios liberales con los cuales se están organizando estas repúblicas, el ideario liberal. En particular, ataca la libertad de conciencia, que el Papa llama pestilente error, lo mismo que la separación entre la Iglesia y el Estado. Hay que reconocer que la Iglesia Católica solamente hasta el Vaticano II, 1963, aceptó la libertad de conciencia. Mientras tanto, consideró que siempre la idea de que las personas pueden escoger la religión que crean conveniente, que más les llame la atención, que más les agrade, esa libertad de escoger religión era un pecado. Un error pestilente, como lo llama aquí el Papa. Solamente hasta 1963. Bien, a pesar pues de la repulsa que a este Papa le produce la independencia y la organización de estas repúblicas bajo el ideario liberal, comienza a hacer los reconocimientos de estos nuevos estados, reconociendo por supuesto entonces la independencia, y es así como reconoce la República de Colombia, 1835, es la primera que es reconocida por el Vaticano. México en 1836, Argentina en 1840, Chile en el mismo año, 1840, y Perú más tardíamente, 1852, por el Papa Pío IX, que ya no habla de repúblicas meridionales
para no mencionar el término república, también es odioso para la iglesia. Y por primera vez, este Papa sí habla de la República del Perú para reconocer su existencia. Y aquí un último punto que vale la pena tratar, que es el tema de la separación de la iglesia y el Estado. Las nuevas repúblicas van a reivindicar como parte de la soberanía estatal que asumen a partir del momento en que son independientes de España, el tema del patronato regio. Entonces, distingamos el tema a partir del patronato regio del concepto de separación iglesia y Estado. Inicialmente, uno entendería, y así se entiende, por supuesto, que separación iglesia y Estado significa que ninguna de las dos potestades, ni el Estado, puede interferir e intervenir en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia tampoco puede intervenir o interferir en los asuntos del Estado. En esas condiciones, ni el Estado le puede imponer a la iglesia que crea en que el divorcio es legítimo, que el matrimonio civil no se le puede imponer a la iglesia, ni se le puede imponer los obispos, arzobispos, ni los clérigos que deban ejercer en las parroquias, etc. Depende. Pero tampoco la iglesia puede imponer sus criterios en la legislación del Estado. De tal manera que el Estado, independientemente de lo que crea la iglesia, puede establecer el divorcio, puede establecer el matrimonio civil, puede regular el aborto, etcétera, etcétera. Y la iglesia no puede entonces decirle al Estado que tiene que regir las leyes a través de sus creencias morales. Ese es el concepto original de independencia de la iglesia y del Estado. Pero en este momento, en el siglo XIX, cuando se produce la independencia de estas repúblicas, van a reivindicar para sí, como parte de la soberanía, repito, el famoso patronato regio. El patronato regio era un conjunto de privilegios que los papas habían otorgado a los reyes católicos, en particular a los reyes de España, una serie de privilegios que consistían, por ejemplo, en que el rey postulaba a los candidatos a arzobispos y obispos, que el Estado se apropiaba, llamémoslo así, de los diezmos que los fieles pagaban a la iglesia para financiar a la propia iglesia, que los obispos y arzobispos no podían dirigirse directamente al Papa a hacer peticiones sin la aprobación del monarca, en el C4, que igualmente la construcción de iglesias, de conventos, de seminarios, de hospitales, de universidades, todos debían ser autorizados por el monarca. Ese es el patronato. Y las repúblicas recién nacidas de la independencia asumieron que continuaban ejerciendo el patronato que los reyes españoles habían tenido. Desde luego la iglesia no aceptó eso, pero durante los primeros años de la independencia todas estas repúblicas ejercieron el patronato. Pero hacia mediados del siglo XIX surgen las ideas liberales más radicales que hablan de separación iglesia de Estado, no solamente en los términos filosóficos que hemos hablado al principio, sino en términos efectivos. Y eso quiere decir que hay que abolir el patronato, que hay que acabar con el patronato que lo habían ejercido de facto estas repúblicas a pesar de la oposición de la iglesia oficial. Y eso es lo que en América Latina se entendió durante mucho tiempo que era separación iglesia-Estado. Separación iglesia-Estado era acabar con el patronato. Y así fue. Todas estas revoluciones liberales que más o menos ocurren en términos cronológicos, en términos parecidos, en Colombia, en Venezuela, en México, un poco más tarde en Chile, etc. Todas estas revoluciones liberales van a conducir a la abolición del patronato regio. Ahora bien,
una vez que la iglesia es independiente, una vez que la iglesia no tiene la injerencia del Estado en el nombramiento de obispos, arzobispos y demás decisiones de la iglesia como poder independiente va a ser la fuerza más importante, más radical en contra de las ideas liberales. Y los liberales que habían propuesto la separación de iglesia y Estado van a ser en parte las víctimas de este poder autónomo de la iglesia, que va a estar en la base de las guerras civiles que viven países como Colombia. La iglesia va a ser un puntal de las revoluciones conservadoras contra las ideas liberales. Ya es una iglesia que ha adquirido independencia, que ya no tiene la injerencia directa del Estado. Bien, con esto terminamos. Como decíamos, habría un segundo capítulo que tiene que ver básicamente con las relaciones entre el papado y América Latina ya en el siglo XX, pero como digo, esto será objeto de otro video al cual esperamos que también nos acompañes. Muchísimas gracias a todos y un buen día.